Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder encontrarnos. Y hoy día vamos a considerar Juan capítulo 1 y del versículo 1 y vamos a tratar de llegar al versículo 18. El Evangelio de Juan tiene muchas características. Hemos visto el video pasado. Por contener pasajes que no presentan los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, llamados así. Entonces, el evangelio de Juan, entonces, habla acerca de cómo él vio a nuestro Señor Jesucristo y las cosas que nuestro Señor hizo. Y él estaba presente en aquel momento. Por eso dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Como dice en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces vemos aquí que Juan entonces está escribiendo justamente lo que él vivió. En el principio empieza esta carta diciendo en el principio. Ahora, definitivamente viene a nuestra mente Génesis 1:1, que empieza también en el principio. Y el evangelio y la carta de Juan, la primera carta de Juan, dice lo que era desde el principio. Ahora, tenemos que decir que Jesús no solo es el principio, Él estaba allí desde el principio. O sea, no es que fue creado, como algunos han mencionado, sino que ya existía nuestro Señor. Entonces empieza esta carta diciendo, o el Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo nosotros sabemos que se refiere a la palabra logos. Los rabinos judíos con frecuencia se referían a Dios en sus aspectos personales, en su palabra, hablaba de Dios. La palabra de Dios podía ser usada para referirse al Dios Todopoderoso, a Dios mismo. Los filósofos griegos, por otro lado, vieron a Logos como la fuerza. El Logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden. Para el judío, entonces, se refiere al Dios Todopoderoso. Para el griego significa entonces esa fuerza que ponía al mundo en orden. Pero también podemos ver Juan, que les dice a los judíos y a los griegos quién es la persona de Jesús. Todo su evangelio está dirigido a ellos, a los judíos y a los no judíos, ¿no es cierto? A los gentiles. Y entonces vemos acá que el evangelio entonces va dirigido a dos escenarios distintos. Y más adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos entonces, lanza los fundamentos de nuestra fe, habla acerca de la Trinidad. Existe un ser a quien se le conoce como el Verbo.
En segundo lugar, este ser es Dios, ¿no es cierto? Porque Él es eterno en el principio. Y en tercer lugar, este ser es Dios y se le llama Dios, y el Verbo era con Dios. Vale decir entonces que el judío sabía de la presencia del Espíritu Santo, y aquí se presenta a Dios, ¿no es cierto? Pero también se presenta a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que ese Logos era con Dios, ¿no es cierto? Estaba con Dios el Padre, y el Verbo era Dios. También la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, tuvo las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, 100% divina, 100% humana. Así que el Padre y el Hijo, ¿no es cierto?, son dos personas distintas. Es la Trinidad, entonces, que nosotros creemos. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Hay muchas, y no sé si llamarles iglesia o no, que están negando a Dios el Padre y están negando al Espíritu Santo. Debemos darle el lugar que corresponde. El Padre no es el Hijo, repetimos, y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ellos son igualmente Dios, añadido por cierto momento por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vamos a ver entonces cómo es que el Espíritu Santo también actúa en medio de los dos. Versículo 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Dice el versículo 3, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo entonces que aparece aquí, el verbo creó todas las cosas. Como dice Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el verso 16, dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, todas las cosas por medio de Él subsisten. Entonces, vemos aquí entonces que la palabra de Dios, entonces, el mismo Señor Jesucristo es el que crea todas las cosas juntamente, ¿no es cierto? Como cuando decían: hagamos al hombre a nuestra imagen. En Él, en Cristo, estaba la vida, ¿no? El Verbo es la fuente de toda la vida. Y acá utilizan la palabra vida, en el griego zoe, que significa el principio de la vida. Y no el bios que nosotros conocemos, que solo es vida biológica. Esta vida, dice, es la luz de los hombres. Habla de la luz espiritual como la luz natural. Cristo es vida y luz. La luz, como dice en el versículo siguiente, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
no prevalecieron contra ella. Puede traducirse ese no prevalecieron, no vencieron. Definitivamente la luz entonces es la que vence a la oscuridad, a las tinieblas. Y aquí en este caso dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y avanzamos entonces, versículo 6 al 13, usted que pueda leerlo por motivo de tiempo, no lo voy a leer, pero dice que hubo un hombre enviado de parte de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de la luz para que todos creyesen por él en su predicación. El mundo no le conoció, el mundo no le conoció, como dice el versículo 10. El mundo no le conoció. Esto muestra la naturaleza humana, muestra la naturaleza del corazón humano que ha rechazado a Dios. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de llegar a ser hijo de Dios. Muchas personas que han recibido a Cristo, entonces son hechos hijos de Dios, ¿no? Siendo engendrados por Dios. Habla acerca de ese nuevo nacimiento que lo vamos a ver más adelante. La idea de recibir a Jesús es otra manera de decir aquellos que creyeron en su nombre. Entonces, y cuando habla de la palabra creer, habla de lealtad, de obediencia, ¿es cierto? Habla de fidelidad. Entonces, es otra manera, ¿no es cierto? Jesús nos recuerda de la naturaleza del nuevo nacimiento. Es el regalo soberano de Dios al hombre. Entonces vemos aquí que de alguna manera Dios nos regala, a pesar de que nosotros somos enemigos de Dios, a pesar de todo eso, Dios nos regala entonces esta vida eterna. Versículo 14 al 18, también usted lo puede leer, y el verbo dice, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la declaración más sorprendente de Juan para judíos y griegos, que el verbo se hizo carne. Los griegos tenían una visión baja de Dios. Entonces no puede ser que el Logos, el que da vida a todo, se haya convertido en carne. Y los judíos tenían una visión prohibida de Dios. Si bien los judíos, una visión baja de Dios, los judíos tenían una visión prohibida de parte o prohibida de Dios. Y dice también la Escritura que vimos su gloria. Juan testifica como testigo ocular que estuvo allí con nuestro Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de él y clamó, ¿no? Y clamó. Y sin embargo, Cristo trae una orden diferente que el orden instituido por Moisés. En el libro de Evangelio, en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es una fuente que no se agota, gracia sobre gracia y verdad. Y por último, a Dios nadie le vio jamás. Jesús el Verbo es la declaración perfecta del Dios vivo y verdadero que no se ve. Jesús le ha dado a conocer en sus enseñanzas como con su vida. Así que, hermanos, hemos llegado entonces al versículo 18 de este capítulo 1 y seguiremos, si Dios lo permite, con otros videos más acerca del libro del Evangelio según San Juan. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima.